Gloria a Dios. Sean bienvenidos en esta noche, amados hermanos. Vamos a dar comienzo al mensaje de la palabra el día de hoy. Y vayan conmigo, por favor, al Salmo 126. A medida de introducción vamos a ver lo que el salmista nos habla acerca de este hermoso salmo. Amén. ¿Por qué no le dice una vez más al que está a su lado? El Señor ya te liberó. El Señor ya te liberó. Y la palabra dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Así que si usted tiene el Salmo 126, le damos lectura, honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguey. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, e irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con su regocijo, trayendo sus gavillas. Oremos, Padre, te damos gracias en esta noche por tu hermosa palabra, porque sabemos que a través de ella nos edificamos, Señor, para nuestra vida espiritual. Yo te pido que uses mi vida, Señor, para que mis hermanos y aún mi propia alma seamos bendecidos, Señor, para que, oh Padre bueno, el mensaje de tu palabra nos edifique, para que cada día crezcamos en conocimiento, en sabiduría, para que nadie, Señor, ni nada nos quiera confundir, porque los días son malos, Señor, pero creemos en las promesas de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, sean bienvenidos. Gloria al Señor. Los niños pueden pasar a su clase. Amén. Entonces, como vemos en este salmo, en un salmo muy cortito, trae 6 versículos, pero la palabra del Señor nos enseña, en este caso, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba cautivo, pero Dios le concedió la libertad al pueblo de Israel. En el tiempo vemos como una y otra vez Dios trataba con su pueblo, Dios trataba con Israel, pero un buen día, ¿verdad?, les dio la bendición completa. Así que el salmista comienza diciendo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. ¿Quién es Sión? Israel. Amén. Seremos como los que sueñan. Mire, como hijos de Dios, hermano, de repente, ¿verdad?, el Señor nos puede hablar por sueños. ¿Cuánto sabe que Dios le puede hablar por sueños? Amén. Y ahí es donde tenemos que ver, ¿verdad?, desde la perspectiva bíblica, ¿cuántos hombres de Dios les habló a través de sueños? Mire, tenemos a José el soñador, tenemos a José, el esposo de María. Visiones. Vemos que por todas partes el Señor nos enseña. Pero ¿cuál es el propósito? Acuérdese que la cautividad era porque el pueblo había sido derrotado. ¿Por quién? Por su enemigo. El pueblo había sido derrotado por su enemigo, por lo tanto el pueblo había sido llevado cautivo, preso. No tenían voluntad propia. En otras palabras, el pueblo de Israel pasó a ser esclavo de todos sus enemigos. Egipto, Babilonia, Siria, los medo-persas. Vemos como imperios, el último fue el imperio romano, como ellos empezaron a tener dificultades, pero Dios, a pesar de todo eso, hermano, Dios siempre les dio la bendición de la libertad. Amén. Por eso el salmista de una manera directa nos habla, ¿verdad?, con ese regocijo. Verso 2 dice: entonces nuestra boca se llenará de risa.
¿Quién puede estar contento o riéndose cuando está cautivo? No se puede. No se puede estar riéndonos cuando estamos pasando situaciones difíciles. Pero el asunto aquí que queremos enfatizar esta noche es, ¿realmente estoy gozando de la libertad en Cristo? ¿Realmente estoy disfrutando de la plenitud del Señor en mi caminar diario? Porque acuérdense, hermano, que nuestro caminar espiritual trae ciertas situaciones cada día. Y de eso queremos hablar esta noche. Vaya conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 10. Bendito sea Jesús. Bendito Cristo. Trate de enfocar su corazón y sus pensamientos, porque casi estoy seguro que el enemigo va a tratar de perturbar para que no pueda captar el mensaje, pero en el nombre de Jesucristo el Señor lo reprenda. Amén. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque queremos nuestra libertad. Gloria a Dios. Cuando el pueblo entiende la libertad que tiene en Cristo, su mente y su corazón empiezan a ser transformados, renovados. Gracias, Señor. Vamos a leer del verso 38 por cuestión de tiempo. Amén. Hechos capítulo 10, verso 38 dice, el apóstol Pablo testificaba las maravillas de Cristo, hablando de la libertad que tenemos en el Señor. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? ¿Alguno de nosotros estuvo oprimido por el diablo? Amén. Pero vemos que el Señor dice, Pablo testificando, que Jesús vino a la tierra con un solo propósito, de sanar y también dar sanidad y libertad a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pregunto, ¿Dios está contigo? Vamos entendiendo para dónde vamos. Entonces dice el 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero, y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Cuál es el propósito de Jesús? ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para salvar, para sanar, para traer libertad al oprimido. Y vamos a verlo porque me gustaría que quede claro este punto. Gloria sea al Señor. Allí en el Evangelio de Lucas capítulo 4 vemos cómo el Señor manifestó esto que Pablo está testificando, esto que Pablo dice en Lucas capítulo 4. Vemos cómo el Señor de una manera clara dice en el verso 16 del capítulo 4 de Lucas. Vamos a, porque la palabra se predica sola, hermano. Entonces, usted con toda libertad, amado, usted vea por la palabra cómo el Señor hizo todas estas cosas. Capítulo 4 de Lucas, versículo 16 dice, vino a Nazaret, ¿ya lo tiene? Amén. Donde se había criado, y en el día de reposo entró en una de las sinagogas conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y observe estos pasajes, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Oiga bien, y todos daban buen testimonio de él,
estaban diciendo que lo que Jesús dijo era verdad. Ahí Jesús, de una manera clara, profética, por decirlo así, él mismo estaba diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu de Dios está conmigo por un propósito. De la misma manera, de la misma manera, el Señor ahora nos unge a nosotros para que nosotros continuemos esa labor, ese trabajo. Alguien me trae agua, por favor. Gloria a Dios. No se preocupe, es normal. Bendito sea el Señor. Entonces, a la luz de la palabra, vemos cómo el Señor, gracias Jesús, nos enseña que ese es el propósito de Él. Él nos llama, nos capacita, primero nos sana, después nos liberta, después quebranta los yugos y cadenas. Porque a veces nosotros mismos, por ignorancia, por no saber, participamos de cosas que eso produce esclavitud en nuestra vida espiritual. Déjeme explicarle algo. Le quiero hacer una pregunta, ya que estamos entrando en este tema. ¿Puede un demonio poseer a un hijo de Dios? ¿Puede un demonio ¿puede un demonio poseer a un hijo de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría escucharlos. ¿Qué piensa mi hermana? ¿Sí o no? No estoy diciendo un witchy watcher, estoy diciendo un hijo de Dios. No. Búsqueme rapidito, primera de Juan capítulo 5, verso 18, a ver qué dice ahí. Los que son buenos para la Biblia. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Esto lo compartí anoche con mis hermanos allá en su hogar. Pero mire lo que dice el Señor en su palabra. ¿Puede un hijo de Dios ser poseído por un demonio? ¿Qué dice la palabra, hermano? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. A ver, repítame eso otra vez. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué dice? ¿El maligno qué? No le toca. No le toca. Necesitamos entonces tener el entendimiento amplio. Era primera carta de Juan, capítulo 5, verso 18. Tenemos que tener amplio entendimiento. Jesús vino a salvar, Jesús vino a sanar, Jesús vino a restaurar y a liberar de opresiones por el diablo. Mire, la Biblia nos enseña, que nos da un ejemplo, viene a mi mente rápidamente la mujer que tenía problemas con su joroba en la espalda. Dice que por 12 años Satanás la tuvo así, con un espíritu de enfermedad, enfatiza el Señor. Dice la Biblia que Jesús, cuando la vio, tuvo compasión de ella, tuvo misericordia de ella, y en ese mismo momento le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y en ese mismo momento, dice la palabra, ella se enderezó y estuvo firme. Ahí, hermano, nos da claramente la señal del Señor que hay ciertas enfermedades que no son humanas. Mire, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted y yo también somos tres en uno. Tenemos nuestra alma, tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestro espíritu. Y a veces, amado, tenemos que entender, porque esto es importante lo que vamos a analizar hoy. Tenemos que entender que las tres áreas el enemigo va a tratar de cautivarlo. Acuérdese. ¿Qué pasa cuando el enemigo trata de cautivarlo en su alma? ¿A dónde ataca cuando quiere cautivar el alma? A sus emociones. A sus emociones. ¿Y cómo lo hace? Con culpa. Con cosas que usted ha hecho de repente y le empieza a enfatizar lo que usted hizo la semana pasada. Y empieza a tratar de manipular sus pensamientos, sus emociones, para que usted se sienta indigno de ser hijo de Dios. Tremendo.
Gloria a Dios. Ellos atacan en las tres áreas: el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando el ataque viene al cuerpo, a eso se le llama opresión demoníaca. Y normalmente atacan en los hombros, en el cuello y en la cabeza. Usted dice que siento estrés, dice usted. Me duele la cabeza. Hermano, si el Señor ya lo sanó, si el Señor lo libertó, usted, una cosa es estar cansado, porque eso es entendible. Una cosa es el cansancio y otra cosa es sentirnos oprimidos. Si usted ya descansó y eso no se le quitó, hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor claramente nos enseña. Las opresiones en el cuerpo, hermano, vienen de parte del enemigo. ¿Qué pasó con el ejemplo que tenemos con Job? Un hombre íntegro, un hombre puro, un hombre recto, un hombre que estaba delante de Dios, y él se gozaba de ver a Job. Pero la Biblia dice, allá lo leen en casita, en Job capítulo 2, verso 7, que Satanás le puso una sarna maligna desde su cabeza hasta sus pies. ¿Quién le puso la enfermedad? Satanás. Bíblicamente vemos también que él puede poseer cuerpos humanos. Lo vemos cuando el Señor le dio el bocado de pan a Judas. Dice que tras del bocado entró Satanás en Judas. ¿Quién entregó a Cristo? Satanás. Judas fue nomás un instrumento, pero quien entregó a Jesucristo fue Satanás. Ahora, también vemos que en el jardín del Edén Satanás poseyó ¿a qué? A los animales. ¿Puede poseer un demonio un animal? Sí. Puede estar una mascota en su casa y de repente lo ve medio raro. Ore por él. ¿Por qué, hermano? Porque puede que un espíritu pueda molestar también a ese animal. También lo vemos en cosas. Dice la Biblia que detrás de cada ídolo hay un demonio. Lo vemos en el tiempo de los Baales, en el tiempo del dios Moloch, cómo demonios estaban posesionados entre todo eso. La gente, hermano, hacía sacrificios de niños, cosa que Jehová aborreció tanto, porque aún el pueblo de Israel lo hacía. Imagínese si usted tuviera valor de sacrificar su propio hijo al dios Moloch. Todo eso, hermano, la palabra nos explica. Cuando es en el cuerpo se le llama opresión demoniática. Cuando es en el alma es obsesión demoniática. Cuando es en el espíritu es posesión demoniática. Una cosa es posesión, otra cosa es obsesión y otra cosa es opresión. ¿Estamos entendiendo? Déjenme explicarle un poquito. La obsesión es el estado de la persona que tiene la mente en una idea, una palabra o una imagen fija y permanente y se encuentra dominado por ella. Yo creo que algunos de nosotros tuvimos por ahí estos días un pensamiento y que no lo dejaba en paz. Lo martillaba y lo martillaba y lo martillaba. ¿Qué estaba tratando el enemigo? De poner esa obsesión dentro de la mente, el corazón, para llevar cautivo todas esas situaciones. Cuando es opresión física, hermano, la opresión es un acto de oprimir, sofocar, presionar, someter, ya sea a una persona, a una actitud o incluso a una comunidad completa. La opresión también puede ser el uso de la violencia para demostrar la autoridad, los actos de tiranía y aún términos bastante asociados como los países. Como vemos gobiernos, ¿verdad? Cómo tienen suprimido al pueblo. Vemos Cuba, un ejemplo. Esos gobernantes son manipulados por demonios para tener al pueblo sometido. Imagínense cómo operan. Pablo nos dice en el capítulo 6 de Efesios que están organizados en 4 rangos. Unos son los principados, las potestades, los gobernadores y las huestes de maldad. Hoy por cuestión de tiempo no vamos a alcanzar a cubrir todo eso, pero quiero enfocarnos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, ¿verdad? Porque ahí es donde está el ataque directo, hermano, que el enemigo trata cada día. Dígame si usted o yo, o alguno de nosotros, batalla con pensamientos cada día. ¿A quién le conviene de que usted esté oprimido?
no puede tocar. Acuérdese que usted y yo ya no pecamos de la misma manera. Recuérdese lo que leímos allá en Primera de Juan 5:18. Los que somos nacidos de Dios no practicamos el pecado. Y una diferencia grande es en practicar un pecado a pecar. ¿Por qué hay una diferencia? Porque antes usted pecaba deliberadamente y no tenía ni siquiera una pizca de resentimiento o remordimiento para pedir perdón. Usted seguía su vida tranquilo, le hacía mal al prójimo, hacía tantas cosas y como dice uno allá afuera, ¿verdad? Le valía todo. Mas ahora no, hermano. Ahora usted dentro de su alma, dentro de su cuerpo vive el Espíritu de Dios. Y cuando usted y yo vamos a hacer algo, un acto negativo, el Espíritu Santo viene a redarguirnos, a decirnos que lo que vamos a hacer está mal. Por eso ya no podemos pecar de la misma manera. Él nos redarguye. Por eso, hermano, el enemigo trata de manipular los pensamientos. Le pregunto, ¿cómo engañó el diablo a Eva? ¿La golpeó? ¿La sometió? ¿Qué hizo? Simplemente palabras. Empezó a seducirla con palabras. Y es la misma estrategia que él usa. Eso compartí el día de ayer con los hermanos. Eso mismo usa para, hermano, tratar de oprimirnos. ¿Y cómo termina usted? Afanado en el día y con un dolor tremendo en el cuello, que nomás anda haciéndole así y nomás estira. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al Getsemaní, hermanos. Al Getsemaní en su carro, al Getsemaní en su casa, al Getsemaní ahí al lado de la cama. Derrame su corazón al Señor y cuando se levante de orar, esa opresión se ha ido. No podemos darle tregua al enemigo. Cuando es posesión espiritual, los espíritus tienen la capacidad de absorber completamente la energía de la persona. ¿Por qué cree que al cristiano no se le recomienda que mire películas de terror? Películas de miedo. ¿Por qué, hermano? Porque cada vez que hay efectos de sonido que son muy buenos para hacer efectos de sonido, cuando se oye el efecto de sonido, ¡pum!, la persona se asusta y empieza a sacudir su cuerpo, y en el sacudimiento de cuerpo se eriza su cuerpo y la persona empieza a perder energías. ¿Y qué pasa cuando una situación de esas, ahí puede haber un peligro, hermano, donde puede haber una posesión demoníaca en la persona? Puede poseerlo, puede entrar el espíritu y caer en trance, hermano, y caer al piso la persona sacudiéndose. Me gustaría poner un ejemplo en pantalla, gloria al Señor, para que usted y yo veamos lo serio que es esto. Amén. Amén. Fíjese qué tremendo. Esta joven, no sabemos las razones, déjenme poner esto por acá. Gloria al Señor. Pero fíjese lo que está pasando ahí en la pantalla. Esa muchacha no es cristiana, pero en su casa ella estaba haciendo cosas indebidas y cayó, hermano, sometida por el Espíritu. Mire cuántas personas la están queriendo detener y no pueden. Está en la iglesia, pero está, hermano, esta persona con una fuerza que no es natural, porque ella está sometida por un espíritu. Dios la libera, hermano. Nomás quiero ver un poquito las imágenes para que ustedes vean que Satanás es real y que si usted se descuida, hermanos, el enemigo no juega. Dios nos liberó, Dios nos libertó. Usted y yo somos libres por la sangre de Cristo. Satanás es lo que quiere hacer de las personas, someterlos con espíritus malignos y después, mire cómo hace los ojos, los traba. ¿Estamos entendiendo? No lo pongo para que usted tenga temor, sino para que vea que eso es serio.
que con Dios tenemos que estar haciendo las cosas como Él quiere. Alguien que me busque primera de Juan 5:8. Mire el consejo de la palabra para nosotros. Amén. Y tres son los que dan testimonio en la Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Amén. Entonces, vean la advertencia que la palabra nos da. Queremos estar firmes para poder, ¿verdad?, y hacer frente a las acechanzas del enemigo. Tenemos que entender. ¿Qué dice la palabra, hermana? Si ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá. Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, 8. ¿Qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién. Así que ese pensamiento, hermano, que la palabra nos enseña, no es para que nos atemoricemos, sino es para que estemos alerta. Usted no tiene que tener temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Usted no tiene que tener temor. Y si tiene temor, hermano, busque ayuda, busque al líder, busque a su pastor. En el corazón de un hijo de Dios no tiene que haber temor. El temor viene por falta de comunión con Dios, por falta de fe, hermano, y tenemos que tener cuidado con eso. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4. Amén. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Amén. Tú y yo, amado, podemos vencerlo porque es mayor el que está en nosotros que Él. Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, entonces Satanás hacía lo que él quería con nosotros, nos manipulaba como títeres. Pero la palabra claramente nos dice, a través del apóstol Juan, hijitos, ¿cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque el que está en el mundo, Cristo lo venció en la cruz del Calvario, cuando dijo, consumado es. Amén. Por eso es importante analizar todas estas cosas. Regresemos a Pedro, capítulo 5, verso 9. Vean lo que dice la palabra. Bendito sea Cristo. Verso 8 leímos que decía: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9 dice: al cual resistir firme en la fe. Ahora, ¿cómo podemos resistir al diablo? Cuando vienen esos pensamientos, ¿qué tenemos que hacer? Reprenderlos. Mire, le voy a poner un ejemplo claro para que usted vea cuál es el trabajo de Satanás. Alguien que me busque rapidito, Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, y vea el trabajo que el enemigo de nuestra alma hace, y a la luz de la palabra, tome nota porque esto le va a ayudar bastante a poder ver el panorama en el caminar espiritual más claro. Usted tiene que caminar en libertad, no que ya alcanzó la perfección, sino porque Jesús con su sangre lo liberó del juicio eterno. Usted está libre de ir al fuego eterno. Cristo lo liberó. Cristo le hizo libre. Zacarías capítulo 3. Vemos el ejemplo del sumo sacerdote Josué. Me encantaría y me gustaría, más bien dicho, que usted ponga su nombre ahí en Zacarías, donde dice Josué, ponga su nombre y trate de visualizar. Aquí me voy a expandir un poquito, por cuestión de tiempo voy rápido, pero vean lo que dice.
me mostró al sumo sacerdote. Ponga su nombre. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Tú, mija. ¿Cómo? Brittany. Brittany. Gloria a Dios. Mire qué bonito nombre tienes, mija. Gloria a Dios. Entonces, fíjese lo que dice. Vean el panorama claro, como el Señor a través de su palabra nos muestra. Dice, me mostró al sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y que dice, y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Eso es todos los días, hermano. Apocalipsis capítulo 12, capítulo 7, versículo 2 en adelante, dice que el enemigo de nuestra alma está día y noche acusándonos delante de nuestro Dios. Pero ahí está nuestro abogado. Ahora, vea a Zacarías una vez más. Dice que Satanás estaba a la mano derecha para acusarle. Verso 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén. Ahora, ¿me siento con ropas de gala? ¿O me siento con ropas viles todavía? Porque si tú y yo nos sentimos con ropas viles, quiere decir que el enemigo está ganando ventaja en nuestro corazón y nuestros pensamientos. No podemos darle tregua al enemigo. Lo que Dios dice, Él lo hace y lo cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que ya limpió tu pecado, y allá el profeta dice, Miqueas capítulo 7, dice que mandó todos tus pecados a la profundidad de la mar, ¿por qué permites que Satanás venga con el mismo cuento a quererte oprimir con algo que Jehová ya te perdonó? Si el Señor ya te perdonó, hermano, esto es grave. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que usted llega delante del trono dudando del perdón que Dios le ha dado, está haciendo nula la sangre de Jesús en su vida. Entonces el sacrificio de Jesús no es suficiente para perdonar tus pecados. ¿Estamos entendiendo? Si la sangre de Jesús pagó en la cruz del Calvario para perdonar completamente todos nuestros pecados, ¿por qué permito que Satanás me continúe acusando? Imagínense cómo se sentiría Pedro, voy a usar una palabra un poco fuerte, cómo se sentiría Pedro de basura cuando negó a Jesús 3 veces. ¿Cómo se sentiría Pedro de indigno? Y Jesús, a pesar de eso, no lo rechazó. Al contrario, lo restauró. Y no solamente lo restauró, le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en los cielos será atado en la tierra. Amén. Y a él le dijo, y sobre esta roca, Jesús, edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino, le dijo a Pedro. ¿Cuándo y en qué momento usó Pedro esas llaves? Cuando usó, hermano, por primera vez el método de la predicación de la palabra de Dios. Y en esa ocasión dice la Biblia que 3,000 almas se convirtieron a Cristo por la predicación de Pedro. Ahí estamos usando las llaves. Yo estoy usando las llaves ahorita predicando la palabra de Dios. Por eso, amado, enfatizo nuevamente el capítulo 3, verso 2 de Zacarías. Dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y oiga bien lo que dice el 4. Y habló el ángel,
y le mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, ¿cuántos tenemos oídos? Amén. Y a ti te dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Amén. ¿Cómo estamos? Con ropas de galas. Así te mira Dios. No, el Señor no me mira así. Mis vestiduras son blancas, resplandecientes, hermano, con corona. Aleluya. Amén. Igual que la suya. Estas ropas no representan nada. Esto se va a quedar aquí. Apocalipsis dice que nos vamos a vestir de ropas blancas, resplandecientes. Amén. Amén. Aún su nombre va a ser cambiado, dice la palabra. Por eso, hermano, tenemos que tener claro que Él viene a robar, matar y destruir, pero usted tiene vida y vida en abundancia porque Cristo lo hizo libre de todo el pecado que Él quería siempre acusar. Primera de Pedro, regreso al capítulo 5, verso 9, una vez más dice: el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Padecimiento, hermano, sinónimo de victoria y conquista. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo que padecimiento sinónimo de victoria y conquista? No tiene nada que ver. Mire, cuando usted padece por ser cristiano, que nos dice ahí que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en el mundo entero. A lo mejor a nosotros no nos van a crucificar en una cruz, pero hay rechazo, hay celañamiento. Amén. Y ahí vemos que cuando usted participa de los padecimientos de Cristo, hermano, usted se está pareciendo más a Cristo. Amén. Porque es una bendición padecer por Él. Mire, padecimiento es sinónimo de adversidad, aflicción, angustia, calamidad, dolor, mal, miseria, sufrimiento, tribulación. Y podemos ver ejemplos tras ejemplos, hermano. Isaías 53, cuando Cristo dice que Él fue quebrantado y sujetado a servidumbre por todos nosotros. Jesús nos dejó el ejemplo. Y los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en el mundo entero. Por eso, hermano, como dice el verso 9, el cual resistir firmes en la fe. Si no entendemos quién somos o qué autoridad tenemos, hermano, el enemigo va a venir a robarnos. Él quiere que tú camines en libertad. Él quiere que tú camines lleno de su gloria, de su presencia. Porque acuérdate, hay 3 voces que tú estás escuchando todos los días. 3 voces que te hablan cada día, amado hermano, amada hermana. 3 voces te están hablando y susurrando a tu oído. ¿Cuáles son esas voces? Es tu propia voz. Cuando tú batallas con tus emociones, acuérdate el negativismo que a veces algunos teníamos. Y teníamos el no puedo, el no se puede. Está la otra voz que es la de Satanás acusándote. Y está la otra voz que es la voz de Dios, que te dice: mi hijo eres tú. Yo te escogí. Yo te llamé desde el vientre de tu madre. Por lo tanto, tienes que creer lo que tú eres en mí. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ahí depende de nosotros qué voz entonces vamos a estar escuchando. ¿Quieres escuchar tu voz? No te recomiendo. ¿Quieres escuchar la voz de Satanás? Tampoco te recomiendo. Pero si escuchamos la voz de Dios, ¿qué va a pasar? Nuestra fe, hermano, va a crecer. ¿Qué nos dice el Señor? Que nuestra fe crece por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y si queremos resistir firmes en la fe a Satanás, tenemos que alimentarnos de la palabra. La palabra, hermano. Por eso Pablo, ¿verdad?, nos enseña también allá en Romanos, ya para terminar, en Romanos, bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Capítulo 8, versículo 9. Acuérdate, una de las áreas que manipulaba el enemigo
es precisamente esta que el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia en el capítulo 8, verso 9. ¿Qué pasa entonces si yo vivo en la carne? ¿Qué dice allí? ¿Algo me lo quiere leer, por favor? Amén. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué peligro hay cuando no tenemos el Espíritu de Cristo? Hay un peligro grave, hermano. Por testimonio de cada uno de ustedes, sé que ustedes tienen el Espíritu de Dios. Pero hay personas que viven de apariencia y no tienen el Espíritu de Dios. Y ahí hay un problema serio, hermanos. Porque esas personas fácilmente retroceden, esas personas fácilmente hacen cosas que al Señor no le agrada. Y Cristo nos advirtió. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 12:43? Cuando el espíritu del hombre sale del hombre, que dice, anda por lugares secos y vacíos, pero no encontrando lugar para reposar, dice, regresa a su casa y la encuentra vacía. Y bien, hermano, claramente, leémoslo por favor, Mateo capítulo 12, verso 43. Si ya lo encontró, hermana, léalo. Amén. Amén. Cuando el espíritu no sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Siga. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y abandonada. Y adornada. 45 dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre, de aquella persona, viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, dijo Jesús. Por eso observa el verso 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Por qué el espíritu malo toma la decisión de volver a su casa? Porque el verso 43 dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Por qué causa está desocupada, barrida y adornada? Porque si usted no llena su casa del Espíritu de Dios, si usted no llena su casa de presencia de Dios, si usted no llena su casa de Dios, ¿quién va a querer habitar ahí? Oiga bien, 8 demonios. Si con uno, como estábamos, ahora con 8, imagínense. Así que póngase a analizar. La libertad que el Señor desea depende, hermano, de nuestra firmeza, de nuestra, como dice en el capítulo 5:8 de Pedro, que seamos sobrios y velemos. El velar, hermanos, habla de caminar de una manera íntegra delante de los ojos de Dios. Y hablar de sobriedad es estar alerta para que el enemigo no gane ventaja. Tremendo. Así que, hablando de este punto de vista, recuerde las 3 áreas que el Señor nos habla en su palabra: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Él está tratando de esclavizarlo en esas 3 áreas. De otra manera. Entonces uno tiene que estar constantemente, Señor, renueva mi vida. ¿Por qué cree que allá en el Salmo 51 David describe tan precioso salmo de cambio, de limpieza, de renovación? El Espíritu, hermano, allá cuando Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que analicemos todos estos versículos y oremos a través de estos versículos, y su fe, hermano, se va a fortalecer de una manera poderosa. Póngase de pie conmigo en esta noche. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial. Bendito sea Jesús.
Mire que en los últimos 7 minutos aproximadamente cayó como un sueñito, ¿verdad? ¿A quién le interesa que nos durmamos? Padre, te damos gracias esta noche. Te damos gracias porque sabemos que hay cansancio físico y entendemos que el cansancio se recuperan las fuerzas descansando, durmiendo un momento, Padre. Pero en el nombre de Jesús te pido que nos des más discernimiento espiritual para que podamos discernir e identificar los cambios aún en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y aún en el ámbito espiritual. Sabemos que el deseo suyo, Padre, es que caminemos en libertad, pero esa libertad depende también de nuestra búsqueda en tu palabra, de nuestra búsqueda en oración. Oh Padre, y si es posible, presentarte ayunos, Padre, para que nuestra alma y nuestro cuerpo se afirmen y se fortalezcan en nuestro crecimiento espiritual. Te doy gracias en esta noche por mis hermanos que tuvieron a bien estar, Señor, en este lugar, y yo te ruego en el nombre de Jesús que los bendigas, que los lleves con bien a su hogar, y que el día de mañana, Padre, que en sus mentes y sus corazones recuerden la palabra para que ellos se preparen, Señor, el día de mañana para hacer frente a todas las mentiras que el enemigo quiera traer. Se caen y se van en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en esta noche. Despídenos en paz, que sea, Señor, tu presencia llevándonos de regreso a nuestro hogar. Gracias damos en el nombre de Jesús. Tu amada iglesia decimos amén y amén. Dios les bendiga.